Buenas tardes, doctores. Buenas noches ya. Bienvenidos a su clase de consultorio 4. El día de hoy voy a comenzar agradeciéndoles a todos ustedes por su presencia, su disposición para cuadrar sus horarios y lograr estar en clase a esta hora, por su disciplina hasta el momento. Esta va a ser nuestra quinta clase y he contado con una muy buena asistencia a la clase y entonces les quiero agradecer por eso. Igual ustedes siempre han sido juiciosos, los conozco desde que eran chiquitos, desde que estaban en primera, entonces es un gusto realmente tenerlos de una manera diferente, pero tenerlos en clase. El día de hoy vamos a continuar con las causales de ausencia de responsabilidad que habíamos dejado o que estamos viendo desde la semana pasada. Vamos entonces, doctores queridos, a ver varias cosas el día de hoy. Ustedes tienen presente que desde el comienzo de la clase, de hecho desde antes, que vamos a cambiar o se cambió por parte de la universidad el sistema de evaluación para este módulo, en donde ustedes van a tener solamente dos criterios de evaluación que se refieren a aprobado o no aprobado. Bajo ese criterio de evaluación es que se adaptó la metodología de esta clase, además de la metodología virtual, frente a la situación específica de los parciales. Ustedes tienen su primer parcial este viernes y tienen las otras fechas ya previstas, incluso y anunciadas para los otros parciales. No se trata entonces que ustedes ahora consideren de una u otra manera que no es posible eventualmente o que no es necesario el esfuerzo que están haciendo, no solamente de estar conectados, sino el esfuerzo de carácter académico que los caracteriza y los ha caracterizado como grupo, porque insisto, los conozco en este nuevo módulo, sino que es necesario entonces que ustedes tengan en cuenta que al ser 3 parciales vamos al mínimo necesitar 2 aprobados para poder aprobar el módulo como tal. Es decir, primer parcial aprobado, segundo aprobado, y si el otro no lo pasaron o uno de los dos no los pasan, pues alcanzan a aprobar. Pero si por el contrario tienen más no aprobados que aprobados, pues no podrán pasar la materia. Obviamente eso nos facilita mucho más las cosas en el sentido en que el criterio de evaluación son solamente esos dos raseros, ya no estamos compitiendo con las notas de 5 ni nada de esas cosas, sino que eventualmente va a ser valorado el esfuerzo de manera aprobatoria o no aprobatoria y no de manera cuantitativa. Así las cosas, doctores queridos, como no se trata de que ustedes vuelvan a ver todo penal general, penal especial, procesal penal, criminalística y medicina legal en un mes, porque ni se trata de repetir, ni se trata de correr. Vamos a hacer el análisis, a terminar el análisis de las causales de ausencia de responsabilidad para luego adentrarnos rápidamente en los dispositivos amplificadores del tipo. A partir del día de hoy, si alcanzamos, empiezan los ejercicios de exoneración para el parcial del día viernes. Ustedes saben, ya me conocen que cuando hacemos parcial de exoneración, pues exonerados con 5, ¿no? Pero en este momento la exoneración implicará que tienen aprobado el primer parcial. Solamente las personas que no logren el beneficio de la exoneración serán los que presenten el parcial del día viernes, que como analizamos y desarrollamos desde el primer día, avisé, va a ser de carácter práctico. Todos los parciales van a ser de carácter práctico y van a tener una metodología para su envío y realización desde sus casas. Yo no soy amiga de la plataforma virtual de la universidad en el sentido de realizar exámenes por ese medio, por muchas razones. Y el módulo pasado lo compruebe aún más. Por lo general se cae y eso implica un detrimento para ustedes que no alcanzan a contestar, no les coge las respuestas, etcétera, etcétera. Pero además es que no tiene sentido que yo les haga parciales de carácter teórico en una clase que es netamente práctica. Entonces, si bien estamos bajo una modalidad virtual,
con la dificultad de no podernos reunir, de no podernos ver, de no poder realizar todo lo maravilloso que había para hacer en esta clase por la situación que conocemos. Eso no quiere decir que vamos a cambiar la metodología ni vamos a realizar los parciales ni de carácter escrito, ni tampoco de carácter virtual a través de teoría, de un examen teórico de evaluación en la plataforma de la universidad. Entonces, como les digo, en estos días, antes del viernes, vamos a hacer varios ejercicios de exoneración que esperemos la gran mayoría de ustedes se haga merecedores a ese preciado premio de ser exonerados de los parciales, porque pues además ustedes saben que a diferencia de las otras veces, aquí podrán ser exonerados de todos los parciales sin ningún problema si trabajan por ello. Siendo así, doctores queridos, y sin más preámbulo, vamos entonces a terminar con las diapositivas que teníamos pendientes. Les recuerdo que el día de ayer les envié varias información a través del grupo de WhatsApp, pero además aparecen ya también varias de las diapositivas colgadas, las nuevas, dentro de la sesión 2 de la plataforma de la universidad para que las puedan descargar. No todas las diapositivas que les envié vamos a analizarlas porque lo que les digo, no se trata de repetir la información, pero sí que ustedes la recuerden, así sea dentro del poco tiempo que deben tener en medio de sus trabajos y sus ocupaciones en casa, que recuerden mucha de la información que sé que ya vieron, para que cuando empiece la evaluación de los parciales de carácter práctico no tengamos inconveniente. ¿Listo? Entonces la información está a su disposición para que no vayamos a tener inconvenientes. Frente a las causales de ausencia de responsabilidad, ¿me puede recordar el doctor Lazo en cuál quedamos ayer, por favor, con ustedes? Doctor Diego Lazo, ¿me escuchas? Doctora Erika, ¿me escuchas? ¿Me puedes decir, por favor, en qué causal quedamos ayer? La escucho, pero estoy abriendo mis apuntes, Doc. Deme un segundo. Dale, dale, dale. Quedamos en las 7, me están diciendo por el chat del grupo. Sí, doctora, estábamos pendientes del inciso segundo de las 7, estaba hablando. Muchas gracias, doctores, muy amables. No te preocupes, doctora Erika, que yo sé que estabas por allá analizando tu cuaderno. Es que estoy buscando en el computador. No, es que tengo apuntes en el computador. No te preocupes. Lo importante es que ya sé que vamos en el 7. Entonces, en el numeral 7 veíamos ayer el estado de necesidad. Decía, se obre por la necesidad de proteger un derecho propio o ajeno contra injusta, propio o ajeno de un peligro actual o inminente, inevitable de otra manera, que la gente no haya causado intencionalmente o por imprudencia y que no tenga el deber jurídico de afrentar. Eso lo vimos ayer. Vimos la diferencia entre el estado de necesidad y el estado y la legítima defensa. Dice en el inciso segundo, el que exceda los límites propios de las causales consagradas en los numerales 3, 4, 5, 6 y 7 precedentes incurrirá en una pena no menor de la sexta parte del mínimo ni mayor de la mitad del máximo de la señalada para la respectiva conducta punible. Ojo, este inciso segundo del numeral 7 hace aplicación o hace referencia a 5 causales distintas, incluyendo a la del numeral 7. Cuando se exceda alguna de ellas, no se excluirá la responsabilidad, sino que por el contrario se condenará a la persona por la conducta punible, pero con una rebaja de pena que es la señalada allí. Ahora, vamos con el numeral 8. El numeral 8 y el numeral 9 los vamos a ver a la par, porque se suelen confundir también en muchas ocasiones, porque de una u otra manera los dos implican miedo. Vamos a ver cómo es que funcionan. Numeral 8. Se obre bajo insuperable coacción ajena. Y 9. Se obre impulsado por miedo insuperable. En los dos ustedes ven a simple vista que se habla de una situación análoga y es que lo que está ocurriendo sea
insuperable. Vamos a ver cómo es que se diferencian. En el numeral 8 se habla de una coacción, es decir, de una circunstancia externa al sujeto activo de la conducta que lo obliga a realizar la conducta. Un hecho de un tercero, una situación completamente externa que vicia su voluntad para realizar la conducta y termina siendo obligado a realizarla. Ese hecho es externo, mientras que el del numeral 9 dice por miedo insuperable, algo que está dentro de mí, el miedo. Pero ese miedo puede ser a su vez provocado por una situación externa. Lo que pasa es que no es en sí la situación externa, sino el miedo que nace en mí el que me hace cometer la conducta punible. Vamos entonces a analizar las dos causales bajo los ejemplos que son mucho más didácticos para poder determinar cuándo estoy en una y cuándo estoy en la otra. Entonces, yo voy a tomar a uno de ustedes, a ver, aquí. Al doctor Juan Pablo Ramírez, ¿me escuchas? ¿Tienes audio disponible? Sí, doctora. Listo, doctor Juan Pablo, ¿tú en qué trabajas? En el Ministerio de Ambiente. En el Ministerio de Ambiente. ¿Qué haces allí? Hacer seguimiento a todos los derechos de petición del Congreso, doctora. Ok, listo. Entonces, resulta que yo, que soy una mafiosa de la peor calaña de este país, le digo al doctor Juan Pablo que le ofrezco 5.000 millones de pesos para que me ayude a colocar una bomba en el Ministerio de Ambiente, ya que él es funcionario de allí y puede entrar y salir con mayor facilidad que cualquier otro. Doctor Juan Pablo, ¿aceptas por 5.000 millones de pesos? Está No, yo no pensando. aceptaría. ¿Aceptas o no? La verdad no. No, la verdad no. Listo. Muy bien, doctor. El doctor Juan Pablo no acepta. Le voy a decir, doctor, mire, entonces son 6.000 millones. Hágalo por 6.000. ¿Lo hace o no lo hace? Tampoco, doctora. Suenas tan convincente realmente. Ok. Como el doctor Juan Pablo no quiere, por ningún valor que yo le ofrezca, porque él es una persona íntegra, no se va a dejar sobornar, él no es un funcionario corrupto. Entonces resulta que yo a los 15 días de haberle ofrecido los 6.000 millones de pesos, le digo, oiga, Juan Pablo, ¿se acuerda que yo le había ofrecido 6.000 millones de pesos para que usted me hiciera una vueltica? Pues ya que usted no quiso a las buenas, le tocó a las malas. Juan Pablo, tengo a su papá, a su mamá, a su esposa, a sus hijos, hasta el Firulais lo tengo secuestrado. Y voy a matar a todos si usted no pone la bomba. Doctor Juan Pablo, ¿vas a poner la bomba? No, me voy hasta las últimas instancias, doctora. Ahí ¿Ah, sí? me ¡Qué ayuda, sí. temerario! ¡Qué temerario, doctor! No creo mucho. Yo creo más bien que si fuese real, lo haces. Porque es que el precio de las personas no necesariamente es dinero. Supongamos que el doctor Juan Pablo está realmente asustado, no es tan temerario como está diciendo en este momento, y dice, listo, yo pongo la bomba, pero no le haga nada a mi familia. Porque él sabe que si le avisa a la policía, igual se los voy a matar. Entonces de nada le sirve dárselas de valiente, como dicen por ahí los malos. Él va y pone la bomba, y efectivamente se muere un montón de gente. La fiscalía investiga y logra dar con el doctor Juan Pablo y le dicen, qué belleza usted, ¿no? Queda capturado, señor. Por terrorismo, por homicidio en dolo directo y por homicidio con dolo eventual, por lesiones personales, por tentativa de homicidio, por daño en bien ajeno, mejor se le meten todo el código. Y el doctor Juan Pablo cuenta la historia ante la fiscalía.
Mire, a mí me ofrecieron 5.000 millones, yo dije que no, me ofrecieron 6.000 millones, dije que no, secuestraron a mi familia, me los iban a matar. Yo me vi obligado a hacerlo. La defensa del doctor Juan Pablo va a alegar la existencia de la causal de ausencia de responsabilidad del numeral 8. Se obre bajo insuperable coacción ajena. Ah, no, pero es que usted podía avisarle a la policía, igual se los iban a matar. O sea, aquí no se trata de actitudes heroicas, que a la hora del té de nada iban a servir. Lo más seguro es que cualquiera de nosotros en esa situación habría accedido a colocar la bomba. Pero ojo, la insuperable coacción ajena como causal de ausencia de responsabilidad implica que yo no sea responsable de conductas punibles que me obligan a hacer. Es que no puedo responder por eso. Y menos cuando son conductas de carácter doloso, porque es que el dolo implica la intención de hacer en el sujeto activo de la conducta. Y aquí no hay intención, Juan Pablo no quiere, lo estamos obligando. Yo lo estoy obligando, que soy muy mala. Entonces él muy probablemente va a terminar siendo absuelto de las conductas y además va a servir de informante, ya que es tan temerario, y va a contar y va a declarar en contra mía para que me capturen a mí y sea yo la que responda por esos delitos. Ahí estoy ante insuperable coacción ajena. Vean entonces cómo un hecho de un tercero, en este caso Liliana González, la traquetica, vino a intimidar, a coaccionar de tal manera a Juan Pablo que lo obligó a realizar la conducta. Es un hecho externo a él como un sujeto activo. Mientras que en el miedo insuperable, esa situación viene desde el interior del sujeto activo, causada o no por un hecho externo, pero debe venir de él. Ojo, no es cualquier miedito. Es que yo estaba asustadito. No. Es que aquí tiene que operar el miedo de carácter insuperable. Es un miedo espantoso. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, usted va manejando su vehículo. Va la doctora Jennifer Andrea manejando su vehículo. Sale de su trabajo, ahorita que la ciudad está medio despejada, y para en un semáforo. Y entonces llega un grupo de asaltantes llamados rompevidrios que le rompen los vidrios de la camioneta y aprovechando de que ven que es una mujer, que son mucho más altaneros cuando somos las mujeres las que manejamos, empiezan a encañonarla y le dicen que se baje del carro. Jennifer, por el miedo que tiene a que la maten, acelera el vehículo y atropella a 3 de los asaltantes y los mata con el carro. Les pasa el carro por encima. Jennifer en ese caso está en un miedo insuperable. Claro, pueden decir que está también en una legítima defensa o que está bajo insuperable coacción ajena porque alguien la obligó, pero no, es que a ella no la obligaron. A ella la estaban obligando a que entregara el vehículo, pero nadie la obligó a que atropellara a los asaltantes. Ella lo hizo impulsada por algo dentro de ella. Terror, miedo, pánico. Me van a matar. O sea, no es que se van a llevar el carro, es que me van a matar. ¿Listo? Entonces, hay que diferenciar la 8 y la 9. La 8 es de carácter extrínseco. Lo que impulsa al sujeto activo a delinquir es un hecho externo. Mientras que en el numeral 9, el miedo que se produce puede ser externo, pero lo que la obliga a delinquir viene de ella. Es ese miedo, es ese terror, es ese pánico. El que ella dice, no, yo prefiero matar a estos hijos de madres y arranco y me voy. ¿Son ellos o yo? Pueden hablar de una legítima defensa eventualmente, pero ahí también estaremos bajo un llamado miedo insuperable. ¿Dudas hasta ahí, doctores? ¿No? Ok, avanzamos. Vamos entonces ahora a analizar el numeral 10 y el numeral 11 a la vez. Vamos a ver el error de tipo y el error de prohibición. Bajo el error de tipo,
no nos vamos a detener demasiado porque lo tocamos un poco la semana pasada cuando analizamos los casos de acceso carnal. Entonces recuerdan que yo les hablé del ingrediente normativo del tipo, que es la esencia básica del tipo penal, el elemento sin el cual no existe la conducta de carácter punible, que lo destruye por completo. Y entonces hablábamos del error de tipo. El error de tipo y el error de prohibición del numeral 11 también se producen en el sujeto activo de la conducta. Ojo, son errores, específicamente el del numeral 10, es un error que recae sobre la tipicidad de la conducta. El error de tipo no es el que cometemos las mujeres cuando nos metemos con el tipo que no es. El error de tipo se produce cuando yo creo que lo que estoy haciendo, a pesar de que sé que hay un delito relacionado con eso, porque yo conozco el delito, considero que lo que yo estoy haciendo no está dentro de ese tipo penal, porque falla alguno de los ingredientes normativos del tipo. Y entonces me encuentro frente a una posibilidad de que mi error sea de dos maneras, o vencible o invencible. Si mi error es vencible, se excluye la responsabilidad, es decir, no pasa nada, me absuelven, el proceso termina, me voy para la casa y no pasó nada. Pero si mi error es, si mi error es invencible, se absuelve. Pero si mi error es vencible, la conducta solo es punible si tiene la modalidad culposa. Y ustedes saben que no todas las modalidades, no todos los delitos del Código Penal tienen la modalidad culposa. Solamente podrán ser culposos los que la ley diga que son culposos y solo podrán ser preterintencionales los que la ley diga que son preterintencionales. La gran mayoría de tipos penales del Código Penal colombiano son dolosos. Son muy pocos los que admiten la modalidad culposa y aún más pocos los que admiten la modalidad dolosa, culposa y la preterintencional. ¿Listo? Por ejemplo, en el homicidio tenemos homicidio doloso, homicidio culposo y homicidio preterintencional. Mientras que en las lesiones solo tenemos lesiones dolosas y lesiones culposas. No hay lesiones preterintencionales. ¿Ves? Bajo las modalidades del peculado, el peculado en principio siempre es de carácter doloso, pero hay un peculado en Colombia que es de carácter culposo. Si el error de tipo se prohíbe, sino se comete respecto de un tipo penal doloso y mi error es vencible, y si ese tipo penal es, por ejemplo, el peculado, podrá llegar a ser culposo. Profe, no entiendo. Explíqueme con un ejemplo porque realmente no le entiendo. Listo. No hablemos de accesos carnales porque ustedes ya están cansados de delitos sexuales. Y yo hablo de eso todo el día. Pues qué pereza. Hablemos de delitos contra la administración pública. Hablemos de los peculados. El peculado, doctores, no es más que un hurto cometido por un servidor público sobre bienes del Estado. O incluso sobre bienes de particulares que se encuentren bajo el cuidado del Estado. Entonces, ¿qué ocurre? Supongamos que una persona ve que están bajando, un servidor público, ve que al frente de la Fiscalía General de la Nación hay un camión. Y en ese camión están descargando un montón de resmas de papel. En un descuido de los que están bajando las resmas de papel, este señor dice, oiga, están dando papaya con ese papel ahí. Pues yo me lo voy a robar, yo me voy a robar unas cuantas resmas. Coge 5 resmas de papel y se las lleva. Cuando está en su casa, con las resmas de papel, las abre y se da cuenta que todas tienen el logo de la Fiscalía General de la Nación. Y él es servidor público. Se acaba de llevar bienes del Estado. Acaba de cometer un peculado. ¿Por qué? Porque ese papel era de la Fiscalía General de la Nación.
La persona dirá, mire, yo estaría en un error de tipo. ¿Por qué? Porque yo sé que el peculado existe, pero es que el carro estaba ahí parqueado y yo por ningún lado veía que ese papel fuera de la fiscalía. Yo me lo robé pensando que era el papel de alguna empresa, pero no el papel de una fiscalía, de la fiscalía. Ojo, ahí estamos frente a un peculado que es de carácter doloso, porque él tiene la intención de robarse las cosas. Pero hay un problema frente al ingrediente normativo del tipo, y es que él no sabía, él pensaba que esos bienes eran de carácter particular y no público. Veremos entonces si el error que él está cometiendo en su cabeza de creer que ese papel era de una empresa privada y no de la Fiscalía General de la Nación, era un error del cual él podía salir en términos razonables en ese momento. Si él se iba a robar las resmas, le podríamos exigir que verificara y las abriera a ver de quién eran. O en términos razonables diríamos, no, yo me robo las cosas y salgo rápido. Lo más seguro es que sea lo segundo. Entonces, como su error era de carácter invencible en ese momento. O aún si nosotros decimos, bueno, pero es que llegó a la casa y se dio cuenta y aún así se quedó con ellos. El error se volvió vencible. Pero se quedó con ellos, pues de malas, en ese momento se vuelve peculado doloso, peculado completico, porque él ya sabe que esos bienes son de la fiscalía y sin embargo se quedó con ellos. Si él va y los devuelve y dice, oiga, qué pena, mire, yo pensé que esto era de alguien más y me lo traje y es de la Fiscalía General de la Nación, yo devuelvo el papel. Él salió de su error, ahí es vencible. Pero como salió de su error y el error era vencible en ese momento y devolvió el papel, pues lo que van a hacer es que lo van a condenar por el peculado culposo, porque el peculado sí tiene la modalidad culposa. Profe, ¿y qué pasa si el delito no tiene la modalidad culposa y el error es vencible? Pues que también lo van a absolver. Porque el tipo penal dice, el numeral 9 dice, numeral 10 dice así. Dice, mire, se obre con error invencible de que no concurre en su conducta un hecho constitutivo de la descripción típica. Ahí está el error. O de que concurren los presupuestos objetivos de una causal que es cuya responsabilidad. Si el error fuera vencible, la conducta será punible cuando la ley la hubiera previsto como culposa. Y si no la previó como culposa, pues tampoco será punible. Así de sencillo es. ¿Había una manito levantada por ahí? ¿Quién tiene una pregunta? ¿Nadie? ¿Alguna pregunta? ¿Hasta ahí? Doctora, buenas noches. Sí, yo tenía, o de pronto si estoy errado, cuando yo me apropio, hablo de los particulares que se apropian del IVA, ¿este sería un ejemplo para lo que nos estás mencionando, de peculado culposo? No, señor, porque eso es un delito autónomo que se llama omisión de agente retenedor. Pero en este momento ya está tipificado en la norma como delito penal. Por eso, pero se llama omisión de agente retenedor. Y no aplica para el culposo. No, señor, porque la omisión de agente retenedor es de carácter doloso. De hecho, si tú lo ves, espérate, buscamos el tipo penal porque no me acuerdo ni siquiera qué número de artículo es. Recuerdo que existe. Es como el 400 algo porque es un delito contra la administración pública incluso. También. Omisión de agente retenedor, el 402. Vamos a ver el 402, a ver. Omisión del agente retenedor o recaudador. El agente retenedor o autorretenedor que no consigne las sumas retenidas o autorretenidas por concepto de retención en la fuente entre los 2 meses siguientes a la fecha fijada por el Gobierno Nacional para la presentación y pago de la respectiva declaración de retención en la fuente, o quien encargado de recaudar tasas o contribuciones públicas no las consigne dentro del término legal, incurrirá en prisión de tanto a tanto. En la misma sanción incurrirá el responsable del impuesto sobre las ventas, IVA, o el impuesto nacional al consumo, que teniendo la obligación legal de hacerlo, no consigne las sumas recaudadas por dicho concepto dentro de los 2 meses siguientes a la fecha fijada por el Gobierno Nacional para la presentación y pago de la respectiva declaración de impuestos sobre las ventas. Ahí está el tipo penal de manera autónoma. Ahora, miremos, después del artículo 402, si existe la omisión de agente retenedor culposo, doctor.
Mira el 403, el 403A, el 404, el 405, el 406. Mira a ver si está por ahí. ¿Estás revisando el código? Doctor, Sí, doctor, lo estoy revisando. Dame un minuto, por favor. dale. Me avisas cuando tengas tu respuesta. Si encuentras la modalidad culposa de la omisión. Parece que no, ¿no es cierto, Doc? No, doctora, no lo menciona. No está. Muchas gracias. Entonces, como no está la modalidad culposa, quiere decir que el tipo penal es netamente doloso. Si hay un error de tipo, la persona logra demostrar que hay un error de tipo, no importa si es vencible o invencible. En ese caso, como la modalidad solamente es dolosa, así el error sea vencible, igual lo van a absolver porque no existe la modalidad culposa. Si existiera la modalidad culposa y el error fuera vencible, lo condenan por el delito culposo. O sea, le ponen la pena del delito culposo. ¿Está claro, mi doctor? Claro, doctora, gracias. Listo. Entonces, voy a compartirles aquí la pantallita de la pizarrita para colocarles machacadito lo que acabamos de decir y que no lo vayan a confundir ahorita que veamos el error de prohibición. Entonces, error de tipo. ¿Sobre qué recae el error de tipo? Sobre el ingrediente normativo del tipo penal. Es decir, que excluye la tipicidad. Ese error de tipo puede ser invencible o vencible. Entonces, si el error es invencible, si yo no puedo salir de mi error en términos razonables, no hay lugar a responsabilidad penal. Pero si mi error es vencible, es decir, si en términos razonables yo podía salir de ese error loco que tenía yo en mi cabeza, solo será punible, solo me podrán condenar si existe la modalidad culposa del delito. Si no existe la modalidad culposa, tampoco habrá lugar a responsabilidad penal. Ahí está mascadito, como dicen por ahí. ¿Listo? Ahora, eso es el numeral 10, el error de tipo. Ahora vamos a ver el error de prohibición, que es el numeral 11 del artículo 32 del Código Penal. Y entonces en el numeral 11 nos hablan de algo similar, porque también nos hablan de un error y también nos hablan de un error vencible y un error invencible. Nos dicen en el numeral 11, se obre con error invencible de la licitud de su conducta. Si el error fuera vencible, la pena se rebajará en la mitad. Ojo, ahora vamos a hablar del error de prohibición. Cambiamos aquí. En el error de prohibición, el error no ocurre sobre el ingrediente normativo del tipo, sino sobre la permisión de la conducta. Sobre si me está permitido o no me está permitido hacerlo. Ustedes escucharon en civil durante toda su carrera que les dijeron, la ignorancia de la ley no es excusa. Pero en civil, mi amor. En penal sí.
La ignorancia de la ley da lugar a exoneración de responsabilidad penal por error de prohibición. Si tú no sabes que existe un delito de esa vaina, si no podías salir de tu error bajo ningún presupuesto, pues estás en un error de prohibición invencible que genera que no haya lugar a responsabilidad penal y se excluye la antijuridicidad de la conducta. Porque así incluso lo dice el inciso segundo de ese numeral 11. Nos dice, para estimar cumplida la conciencia de la antijuridicidad, basta que la persona haya tenido la oportunidad en términos razonables de actualizar el conocimiento de lo injusto de su conducta. Hay muchas maneras de que se pueda producir un error de prohibición. En principio son 3. Se puede producir por error en los elementos objetivos de prohibición. ¿Cuándo más? Por error en los elementos subjetivos de la prohibición. Y finalmente, por aspectos sociales o culturales. Vamos entonces a analizar la situación específica de esos errores. Perdón, los interrumpo un momento antes de que sigamos. Hay 2 David Fernández en la lista. ¿Me pueden decir, por favor, sus nombres completos? Para verificar la asistencia. David Fernández, ¿qué? ¿Y David Fernández, qué? Germán David Fernández Muñoz. Sí. ¿Y quién más? ¿Cuál es el otro David? Pues lo acaban de ver conectado porque están verificando asistencia. Me están preguntando por los 2 nombres de los 2 Davids. Porque hay 2. ¿Quién es el otro David? ¿Sería que se salió? ¿Huyó? Al verse descubierto. Doctores, ¿ustedes conocen a otro David? Doctor Germán David, ¿tú conoces a otro David ahí en el salón? Sí, es Cristian David Fernández y no recuerdo el segundo apellido. Cristian David Fernández. Ah, ok, muchas gracias. De pronto fue que Un se le muchacho cayó. nuevo. Debe ser que se le cayó la conexión o algo porque entraron a verificar la lista y encontraron a 2 Davids y me estaban preguntando por el interno. Listo, pero entonces sí son 2 David del salón. Listo. Muchas gracias, doctores. Gracias, doctor Germán David. Listo. Vamos entonces. Ahora sí vamos a analizar cómo es que se excluye la antijuridicidad de la conducta por error de prohibición basado o en los elementos objetivos de la prohibición o en los elementos subjetivos de la prohibición o por aspectos sociales o culturales. Listo. Resulta que yo, ya que habló el doctor Germán David, lo voy a coger de ejemplo. Yo tengo un problema con Germán David gravísimo. Germán David me debe una plata, muchísima plata. Y literalmente se la va a robar, es decir, él no me la va a pagar. Y por ese problema de plata, yo amenazo de muerte al doctor Germán David. Entonces le digo, doctor Germán David, así, muy formal yo para amenazarlo de muerte. Doctor Germán David, donde yo lo vuelva a ver a usted, ruéguele a Dios que no me lo encuentre en ningún lado, porque donde lo encuentre, lo mato. Es más, voy a andar armada siempre, porque sé que en cualquier momento en la universidad me lo puedo encontrar y donde lo vea, lo mato. ¿Está avisado? Una noche de esas frías capitalinas y lluviosas, una noche oscura y brumosa, mientras vamos caminando de una sede a la otra, el doctor David viene de la carrera séptima hacia la sede de la 13, y yo voy subiendo de la sede de la 13 hacia la carrera séptima, nos encontramos ahí justo por el andencito ese que hay al frente del banco, por la calle, y él me ve. Está lloviendo torrencialmente,
está oscuro. Y el doctor David ve como cuando yo lo veo a él, me mando la mano atrás a la espalda y él dice, ay, esta vieja me va a matar por la plata. Teniendo en cuenta que además yo la amenacé de muerte, le dije que siempre iba a estar armada. Entonces el doctor, como dicen vulgarmente los ñeros, me madruga. Es decir, se me adelanta y dice, ah, no, yo la mato primero antes de que ella me mate. Saca un arma y me mata. Y resulta que Liliana González iba a sacar una sombrilla que tenía atrás en un morral. Eso se llama la legítima defensa putativa, ¿no? ¿Qué pasa? Van a analizar la conducta de David como sujeto activo. La van a analizar. Y van a decir, ojo, ¿por qué David mató a Liliana si era tan buena muchacha? Y él va a decir, porque yo pensé que Liliana me iba a matar. Su abogado, que es un penalista muy teso, le va a decir, su señoría, David estaba en error de prohibición. Él pensaba que tenía permiso para realizar la conducta. Es decir, su error estaba en un elemento subjetivo de la prohibición. Él sabe que matar no está permitido, pero él sabe que la legítima defensa es una causal de ausencia de responsabilidad que faculta a las personas para defenderse. Y acuérdese que Liliana ya lo había amenazado y le dijo que siempre iba a estar armada y que donde lo viera lo iba a matar. El juez va a decir, ok, error de prohibición por elemento subjetivo de prohibición. Pero el error de David era invencible o era vencible. Vamos a analizar. Primero, estamos ante un tipo penal que es el homicidio. El homicidio tiene la modalidad dolosa, la modalidad culposa y la modalidad preterintencional. En principio vamos a decir que la modalidad que cometió David es dolosa. ¿Por qué? Porque él tenía la intención de matarme. Efectivamente, él dijo, le madrugo a esta vieja y la mato. Es una intención de matar. Vamos a ver entonces si su error era vencible o invencible. Dentro de los términos razonables, nosotros le podíamos exigir a David que esperara a ver qué iba a sacar Liliana. O le decimos a David, no, más bien usted estaba facultado porque lo más posible es que con todo eso que había pasado entre ustedes dos, era lógico que usted pensara lo que pensó. David, ¿tú qué crees? Germán David. Oye tú, sujeto activo de la conducta. Sí, me repite la pregunta porque te perdí un segundo. ¿Tú qué crees? ¿Que es posible que un juez te exija a ti que esperaras a verificar qué iba a sacar yo de la maleta? No, pues con las pruebas que pueden haber, testimonios y que todo el mundo sabía que estaba más amenazado que quién sabe qué, y que está el error de prohibición en la norma, pues todo está dentro del contexto legal. Por eso, pero entonces el error de prohibición ¿es vencible o invencible en tu caso? Pues invencible yo no sabría en ese caso, no podría esperar otra cosa. Por eso, entonces era invencible, según tú. Sí. Listo. Habían otras dos manos levantadas. Gracias. Doctor José Díaz. Doctora, buenas noches. Buenas noches, doctor. Yo creo que es invencible porque él tenía el convencimiento de que le podía pasar algo por la amenaza. Ajá. Bueno, y otra pregunta, doctora. En caso de que nadie tuviera conocimiento de esas amenazas, sino solamente él. Ya es un problema de prueba grave, ¿no? Sí, señora. ¿Cómo es ahí? Es un problema de prueba para la defensa. ¿Cómo vamos a demostrar que realmente Liliana había amenazado a David y no que David tenía todo calculado para matar a Liliana y no pagarle la plata que tenía? ¿Qué juicio más interesante? Habrá que ver las pruebas, doctor. Si no tiene cómo probarlo, lo más seguro es que David va a perder y va a terminar condenado por el homicidio. Sí, claro. Listo, doctora, gracias. Ok. Entonces tú dices también que es invencible. ¿Alguien considera que es vencible? Ok, listo. Efectivamente, en términos razonables, nadie le va a pedir a David que verifique
a ver si Liliana va a sacar una sombrilla o si realmente lo va a matar. Entonces esperemos a que le disparen y ahí sí. No, hombre, estaba amenazado. Liliana le había jurado que lo iba a matar donde lo viera, que iba siempre a estar armada y que le rogara a Dios que nunca se encontraran porque donde lo encontraba, lo mataba. Su error era invencible. Como su error es invencible, no hay lugar a responsabilidad penal. Entonces, David no responde penalmente por la muerte de Liliana, desde que pueda probar todos los hechos, ¿no? Ahora, vamos a hablar de David. No lo voy a dejar quieto hoy, pobrecito. Resulta que David se va a rumbear por allá este viernes. Termina la cuarentena, encuentran la cura, la vacuna contra el coronavirus y milagrosamente bombardean todas las ciudades del mundo con esa cura y toda la gente queda automáticamente inmunizada frente al virus. La celebración es mundial. Este viernes abren todos los bares, las discotecas y demás. Entonces, David se va a celebrar. Cuando se va a celebrar, David encuentra a una mujer guapísima. La típica chica águila. Pero no porque tenga las uñas largas, sino porque tiene tremendo cuerpazo. Senos grandes, cintura diminuta, caderas grandes, cola paradita, una cara preciosa y además le habla así y le dice, ay, es que vos sos Rolo. Le habla divino, lo mató. David y la nena bailan toda la noche en esa discoteca. Después de eso deciden irse a un motel que también está abierto precisamente porque ya no hay riesgo de coronavirus y tienen una noche de pasión desenfrenada en donde David accede carnalmente con voluntad de la víctima a la señorita. Por la mañana, después de que amanece, David se viste y rápidamente se va para su casa con su mujer, porque sabe que se le voló. Cuando se va a ir, la nena le dice, ay David, tú no te puedes ir, vos tienes que ir y pues explicarle a mis papás qué pasó conmigo. Entonces le dice, ¿cómo así? ¿Pero usted qué? No, yo no nada, usted vaya y responda en su casa y yo respondo en la mía. Ay David, si tú no me acompañas donde mis papás, yo voy a decir que tú me violaste. Además, yo tengo toda la evidencia aquí en mi vagina de que tú y yo tuvimos relaciones sexuales. Y me voy para medicina legal y pongo la denuncia. Haga lo que se le dé la gana. Pero David, es que yo tengo 13 años. Ay, Dios mío. A David se le escurre todo y se le acaba la vida. David sabe perfectamente porque recuerda las clases de penal que uno ni con borrachos, ni con borrachas, ni con locos, ni con locas, ni con dormidos, ni con dormidas, y mucho menos con menores de 14 años. Ni siquiera se les voltea a mirar. Él conoce la ilicitud de la conducta. Pero él jura que él no está realizando la conducta. ¿Por qué? Porque la señorita con la que él está es mayor de 14 años. Pregunta. Si existe un error en David como sujeto activo de ese presunto acceso carnal, ¿es un error de prohibición o es un error de tipo, doctor Vermont? ¿Es un error de tipo o de prohibición? Doctor querido, te escuchamos. Doctor, pareces un robot. De tipo, dice el doctor Vermont. Muchas gracias. Doctora Alvarado, ¿qué dices tú? Yo digo que es un error de prohibición, doctora, porque según tengo entendido que el error de tipo recae sobre el ingrediente normativo. ¿El error de prohibición recae sobre el ingrediente normativo? Vamos a mirar lo que dice nuestra pantalla. Mira, error de prohibición sobre la permisión de la conducta excluye la antijuridicidad. Tú debiste haber tomado fotico o apuntes
de lo que decía antes el tablero sobre el error de tipo. En el error de tipo recae sobre el ingrediente normativo de la conducta. Entonces, doctor Alvarado, ¿es un error de tipo o de prohibición? Para mí es un error de prohibición. Listo, error de prohibición. Gracias, doctora Alvarado. Doctora Marcela Rodríguez, cuéntanos. Yo digo que es un error de tipo, porque él sí conocía que el delito existía, más él no sabía que ella era menor de 14 años. Ok. Y eso sería ingrediente normativo del tipo, ¿no es cierto? Sí, señora. Ahora, mi doctora querida, cuéntame, ese error de tipo que dices tú está en la cabeza del doctor David, ¿es un error de tipo vencible o invencible? Sería invencible, porque tengo que invencible solo sería cuando la conducta es culposa. No, estás revolviendo. ¿No? Si tú me dices que es error de tipo, no lo revuelvas con error de prohibición. Es que sí, creo que no me quedó tan claro lo del invencible y invencible. Ok. Doctor José Alfredo, te escuchamos. Sería sería invencible. José Alfredo. Doctora, doctora, yo creería que es un error de tipo invencible, por cuanto creo que estoy haciendo lo que no está dentro del tipo penal. Invencible, dices tú. Señora. Ok. Vamos a aclarar el tema. Primero tengo un problema porque este tablerito se borra todo y no me deja borrar el pedacito de lo que necesito borrar. Vamos a seleccionar esto de acá. No me deja. Ahí, ya. Listo. Ustedes tienen ya copiado o sacada la foto de lo que había antes, el error de tipo. Vamos a terminar el error de prohibición porque el error de prohibición vencible da lugar a responsabilidad penal, pero con una rebaja de pena en la mitad, creo. Si la memoria no me falla, eso dice el artículo 32, numeral 11. Ay, espérenme un segundo que se me fue la hoja. Sí, se rebaja en la mitad. Ahí está, la mitad. Listo. Vamos a comparar lo que decía antes sobre el error de tipo frente a lo que dice ahora frente al error de prohibición. ¿Listo? Recuerden los dos casos. En uno, David me mata porque yo lo había amenazado de muerte. Y en el otro, David tiene relaciones sexuales con una muchachita que aparentaba mucha más edad, a la que conoció en un bar una noche, con la que pasó esa noche, y solamente hasta el día siguiente le dice que tiene menos de 14 años, es decir, que tiene 13. Vamos a analizar el caso que les estoy diciendo al final, es decir, el del delito sexual. En principio, estamos ante un error de tipo. ¿Por qué? Porque el posible tipo penal es acceso carnal con menor de 14 años. Y el menor de 14 años, esa parte, es ingrediente normativo del tipo. Recuerden que David conoce el delito, pero él jura que esa niña no tiene 14. Está frente a un error de tipo. Su error de tipo es invencible. Y como es invencible, no hay lugar a responsabilidad penal. Revisen sus apuntes de error de tipo. Ahora, en el caso en donde David me mata a mí después de haberlo amenazado, estamos frente a un error de prohibición por el elemento objetivo. Perdón, el elemento subjetivo de prohibición. Y ese error es de carácter invencible. No hay lugar a responsabilidad penal. Ahora, supongamos lo siguiente. Error de prohibición vencible. Una persona viaja a Ámsterdam. Un colombiano. En Ámsterdam tienen de una u otra manera
cierto grado de tolerancia mayor a algunas conductas que en este país realizamos de forma escondida. Entonces, algunos habrán escuchado hablar del Barrio Rojo de Ámsterdam, en donde las mujeres ejercen libremente la prostitución y se exhiben en unas vitrinas. Hay de todos los sabores, gustos y colores para el público en general. Pero además en Ámsterdam también existe cierta tolerancia con el consumo de estupefacientes. De hecho, hay lugares en donde te venden los estupefacientes dentro del Barrio Rojo, te preparan brownies, tortas y demás de marihuana y tú las puedes disfrutar. Un colombiano se va para Ámsterdam porque él quiere conocer el Barrio Rojo y además quiere pegarse una traba después de haberse acostado con todas las mujeres que pueda pagar en el Barrio Rojo. Este colombiano, pensando que como va para Ámsterdam y allí hay cierto grado de permisibilidad, decide llevarse unas cuantas maletas repletas de marihuana para Ámsterdam. Porque él dice, como yo soy colombiano, eso por allá me van a sacar un ojo a la cara por la droga. No, yo la llevo de aquí, que es consumo nacional, de la buena, y me ahorro una platica. Y de paso le puedo brindar a las niñas que están allá. Él llega a ese país y tan pronto llega al aeropuerto, lo capturan por tráfico de estupefacientes. Y él dice, pero ¿cómo así? ¿Acaso no que está permitido aquí consumir? Él podría estar en un error de prohibición basado en un aspecto social o cultural. Tendríamos que ver si su error es vencible o invencible. Si él no podía salir de su error, cosa que es difícil de establecer en este momento porque es muy fácil a través del internet, de la legislación, etcétera, etcétera. Incluso en los mismos aeropuertos le dicen a uno qué puede y qué no puede hacer antes de viajar. Las aerolíneas le dicen y de todo. Pues podríamos decir, en gracia de discusión, que esta persona está en un error de prohibición vencible. Ahora, como ese error de prohibición es vencible, ¿qué le va a pasar? Pues que lo van a condenar, pero con la rebaja de la mitad de la pena. Si el delito se cometiera aquí, ¿no? Claro que en Ámsterdam no tendrán muy posiblemente toda esta legislación, pero si llegaran a tener la misma legislación sobre el error de tipo, tal cual como la tenemos en Colombia, le van a aplicar un error de prohibición vencible y lo van a condenar, pero con una rebaja de la mitad de la pena. ¿Nos quedó más claro, doctores? No confundan error de tipo con error de prohibición. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Nadie? Ok. Sí, doctora, yo quedé confundido. En realidad no entendí muy bien. ¿Quién, doctor? No veo tu nombre. Iván Gómez. ¿Quién? Iván Gómez. Ok, ¿qué no entendiste, doctor? Cuando tú mencionas que es error vencible, ¿ese no sería un error invencible? ¿Cuál? Cuando estás llevando las maletas. Ok. Tu error es invencible, ¿por qué? Es imposible que tú sepas que en Ámsterdam no está permitido que ingreses con droga desde el extranjero. ¿Es imposible salir de tu error? Ya entendí, gracias. Ok, doctor. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Ok, listo. Doctora. ¿Sí, señora? Jenny. Doctora, en el caso que usted colocó antes del señor que se acostó con esta muchacha, era error de tipo invencible, ¿cierto, doctora? Sí, señora, el error de tipo en ese caso es invencible. ¿Por qué? Porque recuerden que David la conoció en un establecimiento para mayores de edad. Primero, no la conocía de antes. Y pues es lógico, por regla de experiencia, que las personas que están rumbeando en esos sitios son mayores de edad. Uy, silencio, por favor. Pero adicionalmente, esta muchacha físicamente se ve mucho mayor. Y así David le hubiera preguntado la edad, no creo que la niña le hubiera dicho que tenía 13.
Entonces su Es error igual al será de caso que carácter puso invencible. Marcela la vez pasada. Señora, Es similar al caso que puso su merced la vez pasada. sí señora, De muy error de similar. tipo. Error de tipo. Ok, muchas Pero este gracias. error de tipo es invencible. ¿Listo? Ok. Vale, doctora, muchas gracias. Listo. Ahora, si digamos el error de tipo, en el caso que estamos viendo, fuera vencible, por alguna razón él pudiera salir de ese error, como se trata de un delito de carácter doloso, es decir, el acceso carnal con menor de 14 años es netamente doloso, no hay ni culposo ni preterintencional, pues aún si el error fuera vencible, no será punibilizado, es decir, él no será judicializado. ¿Por qué? Porque recuerde que en el error de tipo vencible solamente será punible si existe la modalidad culposa. El acceso carnal con menor de 14 años solamente es doloso. Entonces, igual lo absuelven. ¿Listo? Ok. ¿Claro, doctores? Vamos a ver la última causal de exoneración. Última causal de exclusión de responsabilidad. Entonces, qué pena, doctor David, que lo cogí hoy de monito para todos los ejemplos. Ya lo voy a dejar quietico. Vamos con la última, que es la causal 12 de responsabilidad. No, mentira, sí, 10, 11, 12, sí. La 12. 12. Otra vez, otro error. El error invencible sobre una circunstancia que diera lugar a la atenuación de la punibilidad dará lugar a la aplicación de la diminuente. Ok. Cuando ustedes vieron penal general, o si no, cuando vieron penal especial, o en las dos, ustedes vieron que hay circunstancias de atenuación punitiva de carácter genérico y otras de carácter específico. Genérico, las de atenuación, se encuentran en el artículo 55 del Código Penal y son importantes en la individualización de la pena para encontrar el cuarto del cual se va a partir. Aplican para todos los delitos del Código Penal. Entonces, si quiere echarle una miradita al artículo 55 y va a encontrar cuáles son las circunstancias atenuantes genéricas, es decir, aplican para todos. Y, por ejemplo, va a encontrar que en el numeral 1 del artículo 55 le hablan a usted de la carencia de antecedentes penales o de la ausencia de antecedentes penales. Y eso es una circunstancia a su favor, es una circunstancia buena. Aplica para todos los delitos, pero solamente será importante al momento de individualizar la pena cuando se trate de encontrar el cuarto. Pero hay otras circunstancias atenuantes que se llaman las circunstancias de atenuación específicas. Las circunstancias de atenuación de carácter específico aplican para algunos delitos nada más. Solamente para esos delitos, no para otros, no para todos los del Código Penal como las del 55. Y entonces, por ejemplo, nosotros vamos a hablar de una circunstancia de atenuación punitiva que es la del secuestro. Entonces, vamos a ver el tipo penal como tal del secuestro que está en el artículo 170, si no me falla la memoria del Código Penal. 170. Ok. 168, secuestro simple. El que con propósitos distintos a los previstos en el artículo siguiente arrebate, sustraiga, retenga u oculta a una persona, ¿Listo? Ahora, en el artículo 171, dice circunstancia de atenuación punitiva. Atenuación, baja la pena. Si dentro de los 15 días siguientes al secuestro se dejara voluntariamente en libertad a la víctima, sin que se hubiera obtenido alguno de los fines previstos para el secuestro extorsivo, la pena se disminuirá hasta en la mitad. En los eventos del secuestro siempre habrá lugar a igual disminución de la pena si el secuestrado dentro del mismo término fuere dejado voluntariamente en libertad. ¿Qué ocurre? Una persona secuestra a otra. No quiere plata. Solo quiere hablar con ella porque ella no le contesta el celular, lo ignora por redes sociales. La secuestra. La priva de la libertad. Sienta a la muchacha secuestrada
y le dice, escúchame, yo quiero que me escuches porque es que tú no me respondes, y yo quiero que tú sepas que ella no era importante para mí, yo quiero que vuelvas conmigo, que estés conmigo. Y la muchacha le dice, no, no quiero saber nada de usted y libéreme porque usted me tiene secuestrada. El hombre dura toda la noche tratando de convencer a esta jovencita de que perdone su error. Y ella le dice que no. Y entonces él dice, ok, yo la voy a dejar en libertad a usted, pero le voy a dar un tiempo para que lo piense. Igual yo sé que yo tengo un mes para dejarla libre a usted y me rebajan la pena. Un mes. ¿Listo? Él cree que el atenuante de pena es por un mes y el atenuante de pena es por 15 días. Al mes la libera y dice, sí, su señoría, yo cometí la conducta, pero reconózcame el atenuante del artículo 171 porque yo voluntariamente la solté. Yo no pedí plata ni nada por ella. Y la solté dentro del mes. Y el juez le va a decir, no, señor, es que el atenuante de pena es dentro de 15 días. Tenía que haberla dejado libre dentro de los primeros 15 días, no al mes. Y él dice, uy, su señoría, qué pena con usted. Yo estaba bajo un error. Tendrá que demostrar que su error era invencible. Si su error logra demostrar que es invencible, cosa que no creo que pueda hacerlo, el juez le va a reconocer la diminuente. ¿Pero fue que lo liberó después del mes? Sí. Pero se la va a reconocer porque el error era invencible. Solo si demuestra que el error es invencible. Si el error era vencible, pues nada. No hay lugar a circunstancia de atenuación punitiva. ¿Entendieron, doctores? ¿O tienen alguna pregunta? ¿Ninguna? Ok, listo. Vamos entonces ahora a empezar con la fase 2 de la materia. A recordar rápidamente el dispositivo amplificador del tipo o los dispositivos amplificativos del tipo o amplificadores del tipo. Entonces, vamos a hacerlo muy rápido porque la gran mayoría de ellos ya los vimos. ¿Dónde están? Ah, pero antes de que se me olvide, es que a mí se me olvidan las cosas, ustedes saben, la edad. Cualquiera de las causales que nosotros vimos en este momento, cualquiera de las causales excluyentes de responsabilidad penal del artículo 32 del Código Penal, da lugar a preclusión de la investigación si se alegan y se demuestran antes del juicio. ¿Ustedes recuerdan cómo funciona la figura de la preclusión, doctora Lisette Caballero? ¿Recuerdas cómo es la preclusión de la investigación? Doctor Lazo, ¿recuerdas qué es la preclusión de la investigación? Diego Lazo. ¿Será que es que estoy hablando solita? Doctora, buenas noches. Doctor Lazo, buenas noches. Dime, ¿recuerdas qué es la preclusión de la investigación? ¿La viste? Pues tengo entendido que es la que te permite la terminación del proceso penal sin agotamiento de las etapas procesales. Muy bien, doctor. Es una terminación anticipada del proceso. La fiscalía se rinde. El proceso termina. No hay necesidad de irnos a juicio porque sé que voy a perder. Es eso. Entonces, cualquiera de estas causales de ausencia de responsabilidad del artículo 32 da lugar a preclusión. Ahora, vamos a ver cómo funciona la preclusión y de paso revisamos un poquito cómo andan de procesal bajo el sistema del ordenamiento procesal colombiano. Aquí tenemos una gráfica que nos muestra las fases del proceso penal colombiano. Realmente el proceso penal colombiano solo tiene dos fases, lo que pasa es que hay tres. ¿Por qué? Porque el proceso penal inicia formalmente con la investigación, que es la etapa más corta. Pero resulta que antes hay una etapa preprocesal que se llama la indagación, en donde la fiscalía busca establecer si existió o no conducta, si esa conducta es punible y quién o quiénes son los posibles responsables de esa
conducta. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Supongamos que apareció un cuerpo en una de las calles de Bogotá, una persona sin vida. Al principio todo el mundo jura que es coronavirus porque en este momento esa es la causa de muerte más común. Parece que el resto desaparecieron de la faz de la tierra. Todas las demás afecciones no tienen relevancia, ahora todo es coronavirus. Entonces dicen, ay, ese muerto que está ahí debe ser de coronavirus. Llegan, hacen el levantamiento del cadáver, lo llevan a medicina legal y resulta que el muerto de coronavirus tiene 8 heridas por proyectil de arma de fuego y 15 puñaladas en diferentes partes del cuerpo. Lo más seguro es que medicina legal no va a establecer que esa muerte es suicidio. No creo que alguien sea capaz de suicidarse así, ¿no? Y mucho menos que es una muerte de carácter natural. Va a considerar que es una muerte violenta. La Fiscalía General de la Nación va a iniciar un proceso. Ojo. Pero ¿qué es lo que pasa con el proceso? Pues que el proceso no inicia hasta que no haya imputación. Entonces la Fiscalía inicia una llamada indagación para determinar qué fue lo que pasó. Ya saben que la conducta sí existió porque hay un muerto. Pero ahora van a establecer si esa conducta es punible. Si la conducta es típica, antijurídica y culpable. Antijurídica formal y antijurídica material. ¿Y quién posiblemente realizó la conducta? Pues es obvio que en principio la conducta es típica porque es un homicidio, por lo que por la forma en que está el cuerpo es evidente que no se trata de una muerte natural, ni de una muerte accidental o de una muerte de carácter violento por una manera de suicidio, sino de un homicidio. La conducta es antijurídica formal. ¿Por qué? Porque entró en contravía de la norma. Ahora, es antijurídica material. ¿Por qué? Porque lesionó el bien jurídicamente tutelado y hasta el momento no sabemos si hay causal de ausencia de responsabilidad. Es culpable, ¿por qué? Porque se debe haber realizado mínimo con dolo. Es raro que haya sido con culpa con preterintención. Listo. ¿Quién o quiénes son los posibles responsables? Van a tratar de buscar, y de hecho hay muchas indagaciones así en la Fiscalía que dicen en averiguación de posibles responsables, porque no sabemos quiénes son. Pero resulta que la Fiscalía hace un trabajo magistral y encuentra efectivamente a un sospechoso. Toda esa fase de indagación se produce de manera secreta, es decir, las personas pueden estar siendo objeto de una indagación y no saben. ¿Cuándo se entera uno? Cuando la Fiscalía tiene completa la fase de indagación, cuando saben que la conducta existió, que la conducta es punible y quiénes son los posibles responsables. Entonces es cuando a uno le llega una citación para audiencia de formulación de imputación, cuando quieren ser decentes, y cuando no, les llegan a la casa con una orden de captura con fines de imputación. Y empieza formalmente el proceso. El proceso empieza con la fase de investigación, entre comillas, porque ya sabemos que llevan todo este rato investigando bajo el nombre de indagación. Y entonces la Fiscalía hace la primera audiencia que marca el inicio del proceso, la audiencia de formulación de imputación, en donde le dice a la persona cuáles son las conductas que considera que están cometiéndose, cuáles son los hechos jurídicamente relevantes, cuáles son por qué cree que es el posible responsable, etcétera, etcétera. Después de eso, empieza la etapa más corta, o sea, formalmente la investigación empieza, que depende el tiempo de la naturaleza de las conductas, de la cantidad de delitos imputados, de si son de conocimiento de los jueces penales especializados, si son delitos anticorrupción y sobre todo de cuántas personas están involucradas en el proceso. ¿Por qué? Porque en principio el término mínimo será de 90 días para esa investigación, o de 120 días o de 240 días en el peor de los casos cuando se tratan de delitos macro. Ese tiempo que tiene la Fiscalía para adelantar la investigación es lo que transcurre desde el día siguiente de la formulación de imputación hasta el día de la presentación del escrito de acusación o de la presentación del escrito de preclusión. Doctora Jenny Arevalo, ¿qué pregunta tienes? Y también, doctora, eso depende si él acepta o no acepta cargos, ¿no? No, señora. Ahí vamos para otra cosa.
Ah, ok, ok. ¿Listo? Entonces, la audiencia de formulación de imputación y luego empieza, la etapa de la investigación está limitada desde la audiencia de formulación de imputación hasta la presentación del escrito de acusación. Ojo, pero la fiscalía puede, aún habiendo imputado, presentar el escrito de preclusión. Si presenta escrito de acusación es porque la fiscalía está segurísima que va a ganar. Y eso no lo digo yo, eso lo dice la Corte Suprema de Justicia. Dice, hombre, si la fiscalía está segura que va a ganar, es por lo que se va para una acusación. ¿Pero qué muestra la realidad de las cosas? Que la fiscalía pierde el 80% de los juicios. Es decir, el 80% de los casos donde presenta el escrito de acusación. Pero bueno, presenta el escrito de acusación y se da el acto complejo de la acusación compuesto por dos elementos. Un acto de parte, que es la presentación del escrito por parte de la fiscalía, es decir, nadie viene a ayudarle a la fiscalía, ella solita lo presenta. Y luego viene e interviene un juez en una audiencia de formulación de acusación en donde citan a la defensa, al procesado, al Ministerio Público, a la víctima, al fiscal, todo. Esta presentación del escrito de acusación marca el inicio de la etapa de juicio, que está compuesta por esa audiencia de formulación de acusación, por otra segunda audiencia que es la preparatoria y la final que es el juicio. Ojo, yo sé que aquí hay miles de audiencias más. Yo sé que usted me va a hablar de legalizaciones de captura, de legalizaciones de allanamientos, de búsquedas selectivas en bases de datos, de libertades por vencimiento de términos. Yo lo sé. Pero esas audiencias que son de carácter preliminar no definen las etapas del juicio. Esas audiencias lo que hacen es ayudar con las pruebas. Entonces, en la etapa de indagación, la Fiscalía puede hacer muchas audiencias. Todas secretas, eso sí, todas reservadas. Desde búsquedas selectivas en base de datos, autorizaciones de seguimientos, registros, allanamientos, ¿cómo se llaman estas? Interceptaciones de comunicaciones, todo eso lo puede hacer la Fiscalía en la indagación de etapa, en la parte secreta. Y también lo puede hacer en la audiencia, en la etapa de investigación, antes de presentar el escrito de acusación. Pero una vez presenta el escrito de acusación, se le acaba la investigadera a la Fiscalía, ya se le acabó, ya no puede hacer más y con lo que está se va para el juicio. La defensa, por su parte, una vez formulada la imputación, empieza a conseguir sus pruebas. Y entonces empieza a hacer búsquedas selectivas en base de datos, empieza a solicitarle al juez de control de garantías que le autorice la entrega de X prueba, etcétera, etcétera. Y siguen las audiencias. De pronto por ahí ve un vencimiento de términos y trata de sacar al señor procesado del caso y entonces dice vencimiento de términos y por allá radica una audiencia por vencimiento o revocatoria de la medida de aseguramiento o sustitución de la medida de aseguramiento por una domiciliaria. Pero ninguna de esas audiencias preliminares marca etapas del juicio. Las que marcan las etapas del proceso son estas. La formulación de imputación, que marca el inicio formal del proceso penal. La audiencia de formulación de acusación, que marca formalmente el inicio de la etapa de juicio. La audiencia preparatoria, que es la segunda de la etapa de juicio. Y el juicio como tal, en donde formalmente termina el proceso penal, con la emisión de una sentencia de carácter condenatorio o absolutorio en primera o única instancia. ¿Qué pasa en toda esta situación? ¿Cómo es que funciona la preclusión ahí? Ojo, si el fiscal llega a establecer en etapa de indagación o en etapa de investigación que existe alguna causal de ausencia de responsabilidad, la Fiscalía puede solicitar la preclusión. ¿La preclusión en qué términos? En los términos del artículo 332 del Código de Procedimiento Penal en su numeral 2. Estoy hablando del de procedimiento, no vayan a buscar en el penal porque no la van a encontrar. Y entonces el artículo 332 nos dice cuáles son las causales para que la Fiscalía solicite la preclusión. Y dice, numeral 1, cuando haya imposibilidad de iniciar o continuar el ejercicio de la acción penal. Numeral 2, cuando haya existencia de una causal que excluya la responsabilidad de acuerdo con el Código Penal. Ahí está. Existencia de una causal que excluya la responsabilidad de acuerdo con el Código Penal. Eso es todo el artículo 32. O sea, todas las que vimos. Numeral 3, inexistencia del hecho. Entonces, por ejemplo, en la indagación. No, es que aquí pusieron una denuncia por una falsedad y resulta que la falsedad jamás existió. Listo. Entonces, el hecho no existió, inexistencia del hecho.
Atipicidad del hecho investigado, un error de tipo, por ejemplo. O la conducta es netamente atípica porque resulta que no se adecua a ninguno de los tipos penales que tenemos. Ausencia de intervención del imputado en el hecho investigado. Resulta que nosotros habíamos imputado a este señor, pero resulta que no tiene nada que ver. Entonces vamos a precluir la investigación porque el señor no tuvo nada que ver. Imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia. ¿Recuerdan ayer cuando vimos el caso de la exclusión de las pruebas totales por parte de los computadores de Raúl Reyes? Precisamente porque eran pruebas del fruto del árbol envenenado. Pues la fiscalía se queda ante la imposibilidad total de desvirtuar la presunción de inocencia de ese profesor. ¿Y entonces qué hace? Solicita la preclusión. Vencimiento del término máximo previsto en el inciso segundo del artículo 294 de este código, que realmente lo que hacen es generar un impedimento de parte del fiscal por dejar vencer el término sin presentar el escrito de acusación, y si al segundo fiscal se le vence otra vez, pues hay lugar a preclusión, que eso no ha pasado. Nunca. De pronto que haya impedimento del primero, sí, pero ya el segundo se pone pilas y no va a dejar que cierren el proceso. Esas son las causales de preclusión, doctores. Y como el doctor Lazo efectivamente lo señalaba, la preclusión implica una terminación anticipada del proceso, es decir, no tenemos que irnos hasta juicio, hombre. Terminemos eso antes, porque existe alguna de estas causales. Entonces, ¿qué pasa? La fiscalía en la etapa de indagación o en la etapa de investigación tiene a su disposición todas las 7 causales del artículo 332. Puede solicitar la preclusión ante un juez de conocimiento. Es una preclusión que tiene efectos de cosa juzgada, es decir, que jamás se vuelve a debatir sobre eso. Diferente al archivo de las diligencias que hace el fiscal, que incluso cada vez que aparezca una nueva prueba se reabre el proceso. No, este proceso, si un juez dice que precluyó, se cerró y nunca más, no vuelve a salir, tiene efectos de cosa juzgada. Entonces, en indagación y en investigación, el fiscal tiene todas las numerales del artículo 332 para precluir. Pero una vez presenta el escrito de acusación, las cosas cambian. ¿Por qué? Porque se le castiga al fiscal y se le dice, usted está muy seguro de irse a juicio, pues ahora ya no puede precluir por todas las causales, sino solamente por la causal 1 y por la causal 3. Es decir, por imposibilidad de iniciar o continuar el ejercicio de la acción penal, por ejemplo, se murió el procesado, pues ¿cómo seguimos con el proceso? O por inexistencia del hecho investigado, que es como complicado que lo aleguen ahorita, ¿no? Pero puede pasar, por ejemplo, no, es que nosotros teníamos un homicidio y era el homicidio y resulta que después de la imputación apareció vivo el señor. En esos casos la fiscalía podrá solicitar la preclusión, causales 1 y 3, pero una vez inicia la etapa de juicio, solamente le quedan esas 2 causales. Y adicionalmente ahí, desde la etapa de juicio, que es la audiencia de formulación de acusación, la defensa y el Ministerio Público también pueden solicitar la preclusión. Antes no, pero resulta que ellas también, tanto la defensa y el Ministerio Público, solamente la pueden solicitar por las causales 1 y 3 del artículo 332. Entonces, redondeemos. Si, por ejemplo, usted tiene un error de tipo como defensa y está alegándolo desde la indagación, porque usted se enteró del proceso, o desde la imputación, y le dice, señor juez, mire, es que aquí hay un error de tipo, señor fiscal, por favor. Y el fiscal le dice, no, de malas, yo no voy a precluir. No voy a precluir. Nos vamos a juicio. Pues, ¿qué le queda a la defensa? Irse a juicio y alegar en el juicio y demostrar la existencia de la causal de ausencia de responsabilidad. ¿Por qué? Porque en la formulación de acusación y en la preparatoria, la defensa no va a poder solicitar la preclusión por causal de ausencia de responsabilidad, porque las causales de ausencia de responsabilidad están en el numeral 2 del artículo 332. Y recuerden que una vez iniciado la etapa del juicio, solamente se puede por causales 1 y 3. Doctor Miguel, ¿cuál es su pregunta? Doctor Miguel, ¿qué pregunta tienes? Levantaste como 3 veces la mano. Miguel Ruiz. Manitos inquietas. ¿Preguntas hasta ahí, doctores? ¿Recordaron las etapas del juicio? ¿Qué preguntas tienen? ¿Ninguna? Ok. Conste. Después no digan que no les dije. Listo.
Ahí están las etapas del juicio completicas para que las recuerden. Las etapas del proceso, perdón. Ahora sí, entonces vamos con los dispositivos amplificadores del tipo. Dispositivos amplificadores del tipo. Nosotros vimos algunos de ellos la semana pasada, razón por la cual vamos a pasar muy rápido por ahí. El día de hoy les voy a dejar subido en la plataforma de la universidad un Prezi. ¿Qué es un Prezi? Es un formato parecido al PowerPoint, pero más avanzado, en donde les van a ayudar a recordar a ustedes las clasificaciones de los tipos penales. ¿Por qué? Porque se supone que ustedes ya las vieron, estoy segura que ya las vieron, pero más allá de eso, porque ustedes no pueden pretender que sigamos viendo cosa por cosa de todo lo que ya vieron. Y la clasificación de los tipos penales es importantísima para que ustedes puedan realizar sus parciales de carácter práctico o resolver los casos que vamos a ver con fines de exoneración de ¿cómo se llama? De exoneración del parcial. Entonces, esta noche queda ahí para que por favor la revisen y después no digan, profe, usted no explicó eso porque ustedes ya lo habían visto y de todas maneras se los dejé por ahí para que lo revisaran. Entonces, ahora, vamos a ver los dispositivos amplificadores del tipo. Pregunto a doctor Luis Muñoz, ¿estás viendo la pantalla? ¿Las diapositivas? Sí, doctora. Perfecto. Es que a veces cuando cambio de pantalla me da miedo que se pierda algo. Listo. Ustedes están viendo en pantalla los dispositivos amplificadores del tipo que son 6. Es decir, son circunstancias excepcionalísimas que permiten interpretar los tipos penales de manera extensiva y no literal. Entonces, por ejemplo, todos los tipos penales que ustedes han visto hasta el momento, sean de sujeto activo simple o de sujeto activo calificado, hablan como si solamente una persona pudiera delinquir. Entonces, en el homicidio, el que matare a otro incurrirá en prisión una sola persona. Omisión de denuncia, artículo 219b. El que por razón de su oficio, una sola persona. Artículo 220, injuria, el que, una sola persona. Hurto, el que se apodere, una sola persona. Es como si el Código Penal asumiera que la gente delinque sola. Y efectivamente así lo hace. Por eso es que es necesario no interpretar la norma penal de manera literal, porque si es así, sería imposible que existiera la coparticipación criminal. Entonces, en principio son figuras a través de las cuales podemos aplicar de forma extensiva y no literal los tipos penales. Entonces, en el caso, por ejemplo, de lo que estábamos analizando, de que todos los tipos penales dicen hasta ahora una sola persona, es porque existe un dispositivo amplificador de tipos que se llama el concurso de personas, del cual ya hablamos. Hablamos entonces de los autores, de los coautores y los partícipes. Nosotros los vimos con calma la semana pasada, en donde vimos quiénes eran los autores. ¿Recuerdan esta imagen? Entonces vimos que el autor es el que realiza la conducta por sí mismo, el que utiliza otro como instrumento, el asunto de los representantes legales de las personas jurídicas, los llamados coautores y los que realizan las conductas en calidad de posición de garante. Dentro de los coautores vimos los elementos de la coautoría, que son el acuerdo común, la división de trabajo, la importancia del aporte, que el acuerdo común puede ser tácito o expreso. Después hablamos de las clases de coautoría, vimos la coautoría propia e impropia, y luego finalmente vimos los partícipes en sus grados que son determinadores, cómplices e intervinientes. Que el determinador es el que hace nacer la idea criminal en el sujeto activo de la conducta, pero no le da la orden, sino que lo convence, por decirlo así. El cómplice, que es el que presta de todas maneras una ayuda, pero que esa ayuda no tiene la importancia necesaria para la comisión del delito, sino que resulta en una colaboración accesoria y que por eso tiene una rebaja de pena. Y el interviniente, que son los tipos penales de sujeto activo de carácter calificado, en donde la persona que no tiene esa calidad, por ejemplo, el de servidor público, o ahorita que veíamos el delito de omisión de agente retenedor, que dice del agente autorretenedor, es decir, que ese es un sujeto activo calificado. El que no tenga esa calidad e intervenga en la conducta, pues es un llamado interviniente y que tiene una rebaja de pena de la cuarta parte. Ahora, también vimos el llamado iter criminis. ¿Por qué? Porque el Código Penal en principio pareciera tener en cuenta que las conductas siempre se consuman.
Y no necesariamente es así. Y entonces fue cuando vimos cómo se construía un camino criminal en un delito doloso directo o con dolo eventual, y que incluso era posible que este camino criminal se recorriera al menos de parte parcial por quien realiza con preterintención las conductas. ¿Por qué? Porque él tiene una idea, tiene un acto preparatorio y un acto ejecutivo, pero resulta que al final el resultado excede su querer, y entonces ese fino resultado se comete con culpa, mientras que el resto del camino criminal se comete con dolo. Y por eso se produce la preterintención. Sí, yo sé que voy rapidísimo, pero es que todo esto lo analizamos la semana pasada. También vimos cómo el camino criminal se podía interrumpir como consecuencia de la tentativa, y vimos la tentativa inacabada y la tentativa desistida, y cómo funciona la rebaja de pena en cada una de ellas, siendo mayor en la tentativa desistida que en la inacabada. Lo que no hemos visto es esta parte, que es el concurso de las conductas punibles, que es el cuarto dispositivo amplificador del tipo. Y entonces ustedes recordarán, yo sé que al menos Nelson se los debió haber enseñado, no sé el resto de profes, pero yo sé que ustedes vieron con Nelson una de las materias de penal. ¿Qué les debió haber enseñado a ustedes el artículo 31 del Código Penal en este trabalenguas tan bonito que hay ahí en pantalla? Y les debió haber al menos explicado las 4 iniciales de las clases de concursos punibles: el homogéneo, el heterogéneo, el sucesivo y el simultáneo, explicándoles la unidad de tiempo y la unidad de acción. Entonces vamos a recordarlo de todas maneras, porque como clase vista, clase olvidada, como siempre todos empezamos con yo no me acuerdo de eso, a mí no me lo enseñaron. Entonces vamos a ver si realmente no nos lo enseñaron o es que no nos acordamos. Y entonces el artículo 31 del Código Penal dice: el que con una sola acción u omisión o con varias acciones o omisiones infrinja varias disposiciones de la ley penal o varias veces la misma disposición, quedará sometido a la que establezca la pena más grave según su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles debidamente dosificadas para cada una de ellas. En ningún momento de los eventos de concurso, la pena privativa de libertad podrá exceder 60 años. ¿Por qué? Porque ustedes ya saben que por delito individual son 50 al máximo de pena en Colombia, mientras que por delito concursal son 60. Vamos entonces a analizar cómo es que funcionan esos concursos. Si son varias veces el mismo delito, pues estaremos ante un concurso homogéneo. Pero si son diferentes delitos, estaremos ante un concurso heterogéneo. Eso no tiene ningún problema. Donde puede estar la confusión o el olvido es frente a lo que se denomina el concurso sucesivo y el concurso simultáneo. ¿Cómo es que funcionan esos concursos? Entonces resulta que yo llego muy furiosa, pues, a clase un día, envenenada, pues, con una metralleta, y mato a todos los que están en la primera fila del salón. Y luego mato a todos los que están en la segunda. Y luego salgo y mato a los que están en el pasillo. ¿Estamos ante un concurso de carácter homogéneo o heterogéneo de homicidios? Doctores. Hay un homogéneo, doctora. Homogéneo, profesora. Homogéneo. Listo, homogéneo. ¿Y si el arma no tenía permiso para portarla? Es heterogéneo porque ya son 2 tipos, son 2 delitos diferentes. Muy bien. Entonces tenemos un homogéneo de homicidios, porque hay varios homicidios, y a su vez un concurso heterogéneo con porte ilegal de armas. O realmente es tráfico, fabricación o porte de armas o municiones de uso privativo de las fuerzas militares o explosivos, porque es una metralleta lo que llevo yo. Es el artículo 366 del Código Penal. Entonces, habrá un concurso homogéneo de homicidios, pero un concurso heterogéneo respecto del porte, ahora, del arma. Ahora, vamos a analizar el principio de unidad de tiempo frente a lo sucesivo y a lo simultáneo. ¿Es posible dividir en unidades de tiempo los homicidios? Es decir, ¿es posible separar en unidades de tiempo, así sean en minutos, los homicidios? Doctora Diana Patricia, ¿es posible? ¿Nadie? Doctor Andrés Telles, ¿es posible? Si es facto, o sea, si hubiera una...
No te escuchamos bien, doctor. Una más. Profesora, que si es el mismo acto, Ok. No les escucho bien. pero si es un grupo que está con permanencia. Es que no les escucho nada. ¿Permanencia? ¿Están hablándome de conciertos para delinquir? No, es imposible escucharlos así. Lamentablemente se nos va a perder esa participación porque no los escucho. Se escuchan robotizados, entrecortados. No se les escucha, doctores. Ojo, ¿qué es lo que pasa? Recuerden que yo llegué al salón y maté a todos los de la primera fila. Luego maté a los de la segunda fila. Luego maté a los de la tercera fila. Luego salí del salón y maté a todos los que estaban en el pasillo. Podemos establecer que esos homicidios se realizaron en unidades de tiempo diferentes, así hubieran sido minutos. Entonces, ¿qué pasa? En ese caso, el concurso homogéneo de los delitos de homicidio será de carácter sucesivo, porque los podemos dividir en unidades de tiempo. Así sean minutos, pero los podemos dividir. Entonces, primero mató a unos, luego mató a otros, luego mató a otros y luego mató a otros. El concurso es homogéneo de homicidios, pero de carácter sucesivo. ¿Listo? Ahora, tenemos un concurso heterogéneo respecto del arma que yo portaba. Ese concurso heterogéneo que está ahí, lo podemos escindir del homicidio por tiempo. Es decir, usted puede decir que yo primero cometí el porte y luego los homicidios, o considera que a la vez que estaba cometiendo el porte, estaba cometiendo los homicidios. Pues es evidente que a la vez estaba haciendo lo mismo, porque yo de hecho estaba cometiendo el homicidio portando el arma de carácter ilícito. Es decir, que en ese caso tendremos un concurso homogéneo, sucesivo de homicidios, pero a su vez un concurso heterogéneo, simultáneo, porque es al mismo tiempo, no lo puedo dividir en unidades de tiempo, con un porte de armas. ¿Dudas hasta ahí, doctores? ¿No? Okay. Profe, sí, el simultáneo, ¿por qué no se puede determinar que antes de que él iniciara a disparar ya tenía el porte del arma? O sea, que claro, sí se podría dividir en tiempo. El delito de porte de armas es un delito muy especial, por eso es que necesito que ustedes revisen la clasificación de los tipos penales, porque hay unos tipos penales que son de carácter continuado y otros que son de carácter instantáneo. El porte de armas es de carácter instantáneo, pero también permanece en el tiempo mientras yo tenga el arma. Entonces yo estaba cometiendo el porte de armas desde antes de llegar a la universidad porque ya tenía el arma conmigo. Pero en el momento del homicidio, que es en donde yo tengo que establecer respecto entre el homicidio y el porte, no puedo dividir que yo primero tenía el arma antes de causar el homicidio porque el homicidio se causó con las armas. Con el arma. Entonces es una sola unidad de tiempo. Sí quiero. Por eso es de carácter simultáneo. Sí quiero. Doctor, ¿te quedó más claro? Sí, doctora, muchas gracias. Listo. Doctores, mañana vemos los reales y los aparentes. Un gusto, que estén muy bien, que descansen. Buena noche. Buenas noches, doctora, gracias.